Antes de comenzar con la clase del día de hoy, voy a aclarar algunas circunstancias derivadas de ciertos comentarios que me hicieron algunos de los alumnos al respecto del trabajo que hemos llevado a cabo de la forma de evaluar. Espero que de esta manera ahora sí quede claro cómo fue que se sacaron las calificaciones, los puntos que se calificaron y la manera de evaluar en general. Lo primero que quiero que te quede claro son los 3 puntos que consideramos para nuestra evaluación. El primero fueron los trabajos desarrollados por medio de las actividades de Classroom. En total fueron 5 y una actividad extra que darían como 6. Examen práctico, que fueron los videos que mandaste sobre las actividades de lectura rítmicas. Y por último, el examen teórico, que lo desarrollamos al final de nuestro periodo por medio de un formulario de Classroom. Estas 3 calificaciones juntas nos dan tu calificación del periodo. Cada una de ellas valía exactamente lo mismo, es decir, los trabajos, el examen práctico y el examen teórico tenían el mismo valor. Por eso en este ejemplo puedes observar que si sacaste 10 en trabajos, pero 0 en tu examen práctico y teórico, vas a tener 3 de calificación. De igual manera, si sacaste 0 en trabajos y 0 en examen teórico, más el 10 del examen práctico, tendrías exactamente la misma calificación. Por último, si sacabas 0 en trabajos, 0 en examen práctico y 10 en tu examen teórico, también ibas a tener 3 puntos de calificación. Esto porque cada una de estas calificaciones valen exactamente lo mismo. A lo que me refiero es que el no entregar los trabajos es igual que no hacer el examen. Y el sacar 0 en tu examen significa exactamente lo mismo que no entregar ningún trabajo. Esto lo aclaro porque hay muchos compañeros que me escribieron que habían entregado todas las actividades y por qué habían reprobado. Simplemente reprobaron porque no realizaron sus exámenes o porque les fue de una manera muy mal en alguna de las evaluaciones. El entregar los trabajos no te va a hacer pasar la materia. Necesitas presentar tus exámenes también y evidentemente sacar una calificación aprobatoria para que puedas pasar el periodo. Continuando con nuestro ejemplo, de la misma manera, si sacaras 5 de calificación en cada una de estas evaluaciones, tu calificación se mantendría igual, dado que cada una de estas valen exactamente lo mismo. Recuerda que la manera de sacar esta calificación es sumar las 3 calificaciones y después dividirla entre 3. En este caso, 5 más 5 más 5 nos darían 15, dividido entre 3 se mantendría el 5. En este caso de aquí abajo, 8 más 3 nos darían 11 y más 7, 18. Dividido entre 3 nos daría 6. De esa manera se fueron sacando tus calificaciones. Ahora te recuerdo que cada una de las evaluaciones tenía puntos extra, es decir, podías sacar más de 10 de calificación, tanto en trabajos, tanto en examen práctico o en examen teórico. En los trabajos, la manera de sacar más calificación era entregar los 5 trabajos de tarea y entregar el trabajo extra, que te iban a dar 2 puntos, pero en tu calificación de trabajos, no en la calificación final. De esa manera, si una persona entregaba los 6 trabajos en tiempo y correctos, sacaría 12 de calificación de trabajos. En el caso del examen práctico, se te dejó tu ejercicio para el examen práctico, que fue el número 2, y se te dejó el trabajo número 3 para obtener puntos. De esa manera podías conseguir tus 12 puntos de examen práctico. En el caso del examen teórico, eran 12 preguntas y cada una valía un punto. Si contestabas todo bien, tenías 12 de calificación en examen teórico. Esto se llevó a cabo simplemente para que en caso de que estuvieras en este tipo de situación, donde por alguna razón no hiciste alguna de las actividades y sacaste 0, con los puntos extra y entregando todo, podías compensar esta calificación reprobatoria. En este ejemplo, puse como si este compañero hubiera sacado 0 de calificación, pero hubiera entregado en excelencia las otras 2 evaluaciones. De esta manera, no reprobaría e inclusive su calificación sería bastante buena, alcanzando el 8 aún con un 0 en el examen práctico.
También recibí comentarios de algunos de tus compañeros solicitándome que fuera más comprensivo, que entendiera la situación que se está viviendo actualmente y que considerara su esfuerzo para no tener una calificación reprobatoria. Te voy a hacer reflexionar sobre precisamente este detalle para que veas la cantidad de esfuerzo que has hecho en este primer periodo. Aquí en la presentación te puedes fijar que te puse una columna que dice clases presenciales y entre comillas normales. Me estoy refiriendo a las clases que teníamos antes de la pandemia, donde nos veíamos obviamente en la escuela, y en el caso de la materia de artes, se contaba con 3 horas a la semana. Aproximadamente, si estamos hablando de un periodo de 3 meses, tendríamos 12 semanas, lo cual significa que tenemos alrededor de 36 horas por cada periodo. Ahora, en estas siguientes columnas que dicen trabajo de Classroom y videollamadas, apunté la cantidad de tiempo que le has invertido a mi clase durante la pandemia. Considerando que únicamente te dejo un trabajo de Classroom por semana y solamente llegamos a hacer una videollamada por semana. Es decir, en ninguna semana te dejé más de una clase ni tuvimos más de una videollamada. Y apunté la cantidad de trabajos y la cantidad de videollamadas que tuvimos durante todo este periodo. Los trabajos los pongo 5 y 6 porque 5 era la cantidad necesaria para tu 10. El 6 era extra, podías no entregarlo y aún así sacar 10 de calificación. Estas clases las tuvimos el 4 de septiembre, 11 de septiembre, 18, 4 de octubre y 24 de octubre. Lo que significa que fueron 10 horas invertidas aproximadamente, considerando que estoy tomando en cuenta el tiempo que llevabas ocupado para ver la clase y el tiempo que necesitabas para hacer la tarea. Eran 10 horas únicamente lo que necesitabas aproximadamente, si no es que menos, para poder desarrollar mis actividades. En cuestión de las videollamadas, realizamos 4 durante el periodo: 17 de septiembre, 8 de octubre, 29 de octubre y 5 de noviembre, lo cual suma un total de 4 horas, aun cuando realmente nunca estuvimos la hora completa. Estuvimos cerca de 30 a 40 minutos, pero vamos a considerar que usaste 4 horas, lo que significa que le dedicaste entre 10 horas al trabajo de Classroom y 4 horas a las videollamadas, un total de 14 horas, de las 36 que normalmente venías invirtiendo. Aquí en esta última columna te pongo la diferencia de la exigencia entre una y otra de las situaciones. Significa que anteriormente, en cada semana, usabas 3 horas para mi clase. Y como ahora nada más trabajábamos o Classroom o videollamada, solamente trabajabas una. Es decir, que por cada semana había 2 horas menos que trabajabas. Ahora, en cuestión de los trabajos, si te fijas aquí aparece un número: 29-41. Esta es la diferencia de trabajos que dejo normalmente en clases presenciales. ¿A qué me refiero? Que si tú tuviste entre 5 y 6 trabajos, los demás compañeros en los años pasados han trabajado en un periodo alrededor de 30 a 40 trabajos. Aquí puedes ver, en el caso del año pasado, el tercero A trabajó 35 trabajos en un periodo, el tercero B 34, el tercero C 44, el tercero D 46 trabajos, el tercero E 44 trabajos y por último el tercero F 45 trabajos. Y tú solamente tuviste 5. Durante todo el periodo solo te pedí 5 trabajos. Y eso es considerando que todos tus compañeros, aparte de los trabajos, tenían la obligación de estudiar un instrumento. Dentro de mi clase, siempre se les dejó trabajo de instrumento a todos, cosa que tampoco hiciste tú. Entonces trabajaste 29 trabajos menos
que el grupo que menos trabajó conmigo. Estás trabajando 9 veces menos que en clases presenciales y estás cumpliendo todavía menos. Es por esta razón que no puedo aceptar el argumento de que te estás esforzando cuando estás trabajando 9 veces menos de lo que trabajan tus compañeros frente al aula. Te estoy pidiendo 5 actividades cuando a ellos les pedía 45. Y honestamente, no creo que sea tan complicado entregar 5 actividades en 3 meses. Pero vamos a revisar a detalle las actividades que dejamos durante este periodo para ver si realmente ha sido excesivo el trabajo de mi parte. Aquí en la pantalla puedes ver las actividades que desarrollamos. Este es el trabajo número 1, que fueron las cualidades del sonido. Un mapa mental, simplemente con 10 dibujos, que podías realizar en 1 hora sin problema. Nuestra actividad número 3, en donde estuvimos realizando unos cuestionarios y la sopa de letras. Nuestra actividad número 4 de la familia de los instrumentos, las 5 del aparato fonador y por último la número 2 de la nomenclatura musical, donde tenías que poner únicamente el nombre de las notas. Estas fueron todas las actividades que realizaste. No hubo mayor trabajo en mi materia. Podría especificar otros casos particulares, pero no es el punto de este video. El caso es que analices que realmente la exigencia de la materia ha sido mínima y que si no estás pasando la materia es que no estás poniendo de tu parte. 5 trabajos durante un periodo de 3 meses es una burla. Y es más una burla que los entregues tarde, mal hechos o que ni siquiera los entregues y aún así tengas el descaro de decir, ¿por qué estoy reprobando? ¿Por qué repruebas? Fácil, porque no trabajas. Quien trabaja en mi materia pasa la materia sin ningún problema. Pregúntale a cualquiera de tus compañeros que sacó 10 y vas a ver que no fue un gran esfuerzo el que hicieron. Vamos a comenzar entonces ahora sí con nuestra clase del día de hoy. En la clase del día de hoy vamos a revisar el tema de los tipos de voz humana. Anteriormente habíamos estado revisando el tema del aparato fonador. Entonces ya comprendes cómo es que nuestro cuerpo produce o genera la voz. Recuerda que tenemos un diafragma que se encuentra abajo de las costillas a una altura de unos 4 o 5 dedos, que funciona para abrir espacio hacia nuestros pulmones cuando respiramos, que al momento de que inhalamos baja, hace apertura a los pulmones y cuando sube presiona los pulmones para que el aire salga por la tráquea y golpee 2 pequeños ligamentos conocidos como cuerdas vocales. Cuando éstas se empiezan a mover por la fuerza del aire, generan un sonido que es amplificado por nuestras cavidades de resonancia y de esa manera se produce nuestra voz. Lo importante de este tema es que debes de entender que la voz humana difiere una de otra dependiendo de nuestra genética. Aquí en el cuadro puedes observar que las voces humanas primeramente se van a dividir por el sexo, es decir, en voces de mujeres o femeninas y en voces de hombres o masculinas. Cada uno de los 2 sexos van a tener básicamente 3 tipos de voces: voces agudas, voces medias y voces graves. Cuando una mujer es la que tiene voz aguda, se le va a denominar soprano. Pero cuando un hombre es el que tiene voz aguda, se le denomina tenor. Cuando es una mujer de voz media, mezzosoprano, y en el caso del hombre, barítono. Por último, si la mujer tiene voz grave, se le denomina contralto, y en el caso del hombre, se le denomina bajo. Soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo son los 6 tipos básicos en los que se va a dividir la voz humana, siendo soprano la voz más aguda y siendo el bajo la voz más grave de todas. Vamos ahora a escuchar un pequeño fragmento de un video con cada uno de los tipos de voces que te acabo de mencionar. Esto con el objetivo que puedas identificar auditivamente la diferencia entre un rango o un registro vocal y otro. Vamos a ir comenzando en el orden de agudo hacia grave, es decir, voy a empezar primero con la soprano,
después con la mezzosoprano y así en orden hasta llegar al bajo. Vamos a escuchar solamente un pequeño fragmento de alrededor de 5 segundos, esto debido a que todos estos videos se incluyen en YouTube y si dejo más tiempo me borran o bloquean el video. Vamos a escuchar entonces primeramente a una soprano, la voz más aguda de todas. Si puedes escuchar, es una voz bastante aguda, bastante penetrante, y esta es la voz no solo más aguda de las mujeres, sino la más aguda de todas, debido a que las mujeres evidentemente tienen un rango vocal más agudo que el hombre. Escuchamos otro fragmento, recuerda que voy a ir parando cada uno de los videos debido a temas de copyright. Ahora vamos a pasar con la siguiente voz, la mezzosoprano. Todos estos videos están evidentemente en Facebook. Si quieres escucharlo completo, puedes buscarlos con el nombre que viene aquí arriba, o si no también te voy a dejar cada uno de los links en la descripción de nuestra clase, por si es que quieres escuchar las diferencias entre cada una de estas voces más a detalle. Vamos a escuchar ahora entonces a una mezzosoprano. Es una voz de mujer un poco más grave que la soprano. No llega a ser muy grave, pero sí ya se nota la diferencia entre una voz y otra. Si te fijas, es un poco más grave, no es tan aguda como la soprano que acabamos de escuchar. Escucho otro fragmento. Vamos a continuar ahora con la contralto. Es importante aclararte que la complexión física no tiene ninguna injerencia en el tipo de voz que tienes. Es decir, no importa si eres delgado o flaco, eso no impacta de ninguna manera en el tipo vocal que tienes. Tampoco la edad. Es cierto que con la edad las cuerdas vocales pierden un poco de elasticidad y hace que cambie ligeramente el registro y un poco el timbre de la voz, pero de ninguna manera vas a cambiar de un tipo de voz a otra. Esta es la contralto, la voz más grave de las mujeres. Vamos ahora a escuchar las voces masculinas. Iniciamos con la voz más aguda de los hombres, el tenor. Escuchamos a Juan Diego Flores. Si te fijas bien, es una voz aguda, pero ya masculina, evidentemente. De ninguna manera va a ser una voz con el registro de una mujer. Cualquier hombre tiene un registro más grave que las mujeres. Ahora te estoy presentando a puros cantantes de ópera por una sencilla razón. Dentro de este género se explotan más las características de cada una de las voces. Aunque estas diferencias se notan en cualquier cantante, incluso en los de música popular, es más evidente en este tipo de canto, por eso estoy seleccionando este tipo de cantantes. Vamos a escuchar ahora un barítono, un hombre con voz media, pero que tiene la voz más grave que el tenor. Si te fijas bien, es una voz más grave que el tenor, pero aún así no va a ser tan grave como la del bajo, que es la que escucharemos a continuación. Por último, vamos a escuchar ahora el bajo, que sería la voz más grave de todas. Es decir, así como la soprano, por ser la mujer con voz más aguda, es la voz más aguda de todas, el bajo, al ser la voz más grave del hombre, también es la más grave de todas las voces humanas. Escuchamos aquí a Dimitri Miller.
Como puedes escuchar, es una voz con un registro grave a comparación del tenor y también a comparación del barítono. Es la voz más grave de todas. Estos son los 6 tipos de voces humanas. Te lo repito: soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Y recuerda que tanto hombres como mujeres, antes de la muda de voz, estamos clasificados de la misma manera, como sopranos, mezzosopranos y contraltos. Únicamente los hombres, después de la pubertad, cambian de registro para convertirse en tenores, barítonos o bajos. Es importante entonces que entiendas la diferencia entre los registros de voces femeninas y los registros de voces masculinas. Ninguna mujer va a ser nunca tenor, nunca barítono ni bajo. Esas voces únicamente son para los hombres. De la misma manera, ningún hombre pasada la pubertad va a estar siendo soprano, mezzosoprano, contralto. Eso únicamente es antes del cambio de voz. También te recuerdo que esto es una capacidad fisiológica. Es decir, así como tu cabello es a lo mejor rubio, castaño, o es chino, o a lo mejor tu color de piel es más clara o más oscura, o tu estatura es más alta o más chaparro, de la misma manera, tu voz está ligada a la herencia. Por lo tanto, ninguna voz es mejor que otra en cuestión de cualidades. Simplemente alcanzan notas más agudas o más graves. Son diferentes. Ahora, ¿cuántos tipos de voces diferentes hay? Muy sencillo. La misma cantidad que humanos en el mundo. Esta clasificación no es un molde. Es decir, cada persona tiene pequeñas diferencias entre su tipo de voz. Pero esto nos ayuda para darnos una idea al momento de clasificarlos. Pero no es a rajatabla, es decir, no todos los tenores alcanzan las mismas notas ni se escuchan de la misma manera. Cada voz es diferente y simplemente esto es una guía para poder entender las capacidades generales que puede tener una persona al momento de cantar. También el decirle soprano o barítono o bajo a alguien no significa que sepa cantar. Todos ustedes están en alguna de estas clasificaciones y tal vez nunca en su vida canten una sola nota y sin embargo van a seguir teniendo ese mismo tipo de voz. ¿Qué se te va a quedar entonces de tarea? Fíjate bien, en la descripción de nuestro video van a venir 6 enlaces que van a venir como video 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En estos 6 enlaces seleccioné 6 cantantes pero de música popular. Cada uno de ellos tiene uno de los registros que vimos, es decir, hay una soprano, una mezzosoprano, una contralto, un tenor, un barítono y un bajo. Tu trabajo va a ser el siguiente: vas a ver el video, vas a escuchar el cantante y tú vas a determinar cuál es el tipo de voz que tiene este cantante. Si llegas a tener dudas, puedes volver a revisar la explicación o volver a ver los videos que te dejé en el enlace. Ahí van a venir los videos que estuvimos escuchando ahorita durante la explicación y ahí va a venir el nombre de cada uno de los rangos vocales para que los puedas identificar y entonces realizar la tarea. Aparte de eso, vas a buscar una definición en internet de cada uno de los 6 tipos de voces. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente poner soprano y una definición encontrada en internet. Recuerda que todos los trabajos son a mano. No quiero absolutamente nada a computadora. A mano en tu libreta. Y después de poner soprano y su definición, abajo me vas a decir cuál video de los que te dejé de tarea corresponde a la soprano. A lo mejor fue el video 5 porque van a venir revueltos. Y me vas a poner el número de video y el nombre del cantante que te puse. Lo más seguro es que viene en la descripción del video, pero si por alguna razón no viene, entonces me investigas cuál es el cantante que salió en ese video. De la misma manera con cada uno de los 6 tipos de voces. Mezzosoprano, su definición y abajo qué video fue el que puse de la mezzosoprano y qué cantante. Número 3, lo mismo con la contralto, 4 con el tenor, 5 con el barítono y 6 con el bajo. Igual su definición hecha a mano y abajo qué número de video fue el del cantante bajo y el nombre del cantante.
Esta va a ser toda la tarea para la siguiente semana.